El sol de Polanco brillaba implacable sobre la parroquia de San Agustín, donde los invitados más adinerados de Ciudad de México se congregaban para la boda del año. Francisca Morales, de 26 años, originaria de un modesto barrio de Oaxaca, ajustaba su velo de novia valorado en más de 100,000 pesos. Sus manos temblaban, no por los nervios típicos de una novia, sino por el pequeño secreto que guardaba en su vientre. Estaba embarazada de 8 semanas. «Te ves hermosa», susurró Lucía, su única amiga de la infancia, que había sobrevivido al filtro impuesto por Juan. «¿Le dirás hoy sobre el bebé?» Francisca asintió, acariciando su vientre a un plano bajo el vestido de diseñador. «Después de la ceremonia, durante nuestra danza, será perfecto». Juan Enrique Velasco Montero, heredero del imperio inmobiliario Velasco, había entrado en su vida como un torbellino 2 años atrás. A sus 35 años, era el soltero más codiciado de México, atractivo, carismático y con una fortuna estimada en miles de millones de pesos. Nadie entendía qué había visto en Francisca, una simple contadora de una de sus empresas subsidiarias. La ceremonia transcurrió como un sueño. Las orquídeas blancas, importadas especialmente de Colombia, perfumaban el aire. El vestido de Francisca, diseñado por un famoso modisto español, arrancaba suspiros. Las alianzas de oro blanco resplandecían. Todo parecía perfecto, como extraído de una revista de novias de lujo. En la recepción celebrada en el exclusivo club de banqueros, Francisca buscaba el momento adecuado. Juan se comportaba extrañamente distante, bebiendo whisky tras whisky, mientras socializaba con políticos y empresarios. Su sonrisa perfecta no llegaba a sus ojos. «Necesito hablar contigo», susurró Francisca cuando por fin pudo acercarse a él. A solas, Juan la tomó del brazo con más fuerza de la necesaria y la condujo hacia un salón privado. Cerró la puerta tras ellos. «Tengo una noticia maravillosa», comenzó ella, con los ojos brillantes de ilusión. «Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». La transformación en el rostro de Juan fue inmediata. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de desprecio tan intensa que Francisca retrocedió instintivamente. «¿Un bebé?» La voz de Juan sonaba peligrosamente baja. «¿Crees que soy idiota? ¿Piensas que no sé qué es tu plan para asegurar mi fortuna? ¿De qué hablas? Es nuestro hijo, Juan. No me vengas con esa mierda», espetó él acercándose. «Te casé porque eres presentable, educada y discreta, perfecta para mis negocios. Nunca hablamos de hijos. Pero pensé que...» El impacto fue tan repentino que Francisca apenas tuvo tiempo de registrarlo. El pie de Juan se estrelló contra su vientre con una fuerza calculada. Ella cayó de rodillas, el dolor extendiéndose como fuego líquido por sus entrañas. «Si quieres seguir siendo la señora de Velasco, más te vale deshacerte de ese problema», siseó Juan, arreglándose la corbata. «Y si dices una palabra de esto a alguien, recuerda que tengo maneras de hacerte desaparecer sin dejar rastro». Salió de la habitación, dejándola doblada de dolor sobre la alfombra de seda. Minutos después, entró Lucía y la encontró así, con manchas de sangre comenzando a filtrarse por la falda del inmaculado vestido blanco. «Dios mío, ¿qué pasó?», exclamó, arrodillándose junto a ella. «Me pateó», murmuró Francisca, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Juan me pateó cuando le dije del bebé». Lucía la ayudó a ponerse de pie. «Necesitamos llevarte a un hospital». «No». La voz de Francisca adquirió una dureza que sorprendió incluso a ella misma. «Primero necesito hacer algo». Con ayuda de Lucía logró cambiarse el vestido manchado por uno de los trajes que tenía preparados para el viaje de luna de miel. Nadie debía sospechar. Cuando regresaron al salón, Juan charlaba animadamente con el gobernador, como si nada hubiera ocurrido. Francisca se acercó con una sonrisa perfectamente ensayada. «Cariño, me siento indispuesta. Creo que debemos retirarnos». Juan la miró con ojos fríos, pero su sonrisa social no vaciló. «Por supuesto, mi amor. Lo que necesites». En el coche, mientras el chofer los llevaba a la lujosa mansión de las Lomas, Juan ni siquiera la miró. «Encárgate de eso mañana. Pasado mañana salimos para Maldivas». Francisca asintió en silencio, pero en su interior algo había cambiado para siempre. El amor que alguna vez sintió se había transformado en un odio frío y calculador. Mientras sentía cómo la vida se escapaba de su vientre, una certeza se instaló en su corazón. Haría pagar a Juan Enrique Velasco
por cada lágrima derramada, por cada gota de sangre. No sería una víctima más, sería su verdugo. 6 meses habían pasado desde aquella fatídica noche de bodas. Francisca había perdido al bebé, como era de esperarse tras el brutal ataque. El médico privado de los Velasco, pagado generosamente para su silencio, diagnosticó oficialmente un aborto espontáneo por causas naturales. La vida en la mansión de las Lomas se había convertido en una elaborada actuación. Francisca interpretaba a la perfección su papel de esposa devota del prominente empresario, elegante, discreta, siempre sonriente en los eventos sociales. Nadie podía sospechar que cada noche, cuando se retiraba a su habitación separada de la de Juan, dedicaba horas a planificar meticulosamente su venganza. La paciencia es mi mejor arma, se repetía mientras revisaba documentos en su laptop. Como contadora que era, Francisca tenía una mente analítica excepcional. Durante los primeros meses de matrimonio, había aprovechado cada descuido de Juan para acceder a información sobre sus negocios, copiando archivos, fotografiando documentos, registrando conversaciones. ¿Encontraste algo nuevo?, preguntó Lucía durante su visita semanal, disfrazada como tarde de spa, para no levantar sospechas. Francisca sonrió mientras le mostraba una carpeta digital. El proyecto Santa Lucía. Juan ha estado sobornando a funcionarios para obtener contratos en el nuevo aeropuerto. Tengo transferencias, nombres, fechas. Lucía palideció. Eso es peligroso, Panchita. Si descubre lo que estás haciendo, no lo hará. La determinación en la voz de Francisca era inquebrantable. Juan me subestima. Cree que soy una provinciana ingenua que soportará cualquier humillación por mantener el apellido Velasco. Lo que Juan ignoraba era que Francisca había crecido en un entorno donde la supervivencia requería astucia. Su padre, un pequeño comerciante en Oaxaca, le había enseñado a mantener siempre un as bajo la manga. En este país, mija, la justicia no existe para gente como nosotros, solía decirle. Tenemos que crearla nosotros mismos. Una tarde, mientras Juan asistía a una reunión privada, que Francisca sabía perfectamente era con su amante permanente, Sofía Rivero, aprovechó para explorar el estudio que normalmente permanecía cerrado con llave. Con una copia que había mandado a hacer secretamente, entró y comenzó a revisar meticulosamente cada rincón. Detrás de una colección de libros de economía que claramente nunca habían sido abiertos, encontró una caja fuerte disimulada. Le tomó 3 intentos, pero finalmente logró abrirla utilizando la fecha de nacimiento de la madre de Juan, fallecida años atrás. La única persona por quien él parecía haber sentido algo genuino. El contenido de la caja la dejó sin aliento. Documentos que vinculaban a Juan con el lavado de dinero del cártel de Sinaloa, fotografías comprometedoras con políticos de alto nivel y pruebas de sobornos millonarios. Pero lo más impactante fue una carpeta con el nombre Patricia Salgado. Con manos temblorosas, Francisca abrió la carpeta. Patricia había sido la primera esposa de Juan, quien según la versión oficial había muerto en un accidente automovilístico 3 años atrás. Los documentos contaban otra historia, informes policiales originales manipulados, pagos a testigos, y un informe médico que señalaba contusiones inconsistentes con un accidente vehicular. La mató, susurró Francisca, sintiendo un escalofrío, y lo encubrió. Fotografió cada documento con su teléfono y dejó todo exactamente como lo había encontrado. Esa noche, cuando Juan regresó, ella lo recibió con una cena especial y su mejor sonrisa. ¿A qué se debe esto?, preguntó él, sorprendido por el recibimiento. Simplemente quería complacerte. Francisca sirvió vino en su copa. ¿Cómo estuvo tu reunión con el secretario de Infraestructura? Juan la miró con un destello de sospecha, pero luego sonrió complacido. Productiva. Parece que finalmente te estás adaptando a tu papel, querida. Aprendo rápido, respondió ella, brindando con su copa. Durante las semanas siguientes, Francisca amplió su red de información. Contactó discretamente con Martín Salgado, el hermano de Patricia, quien siempre había sospechado del papel de Juan en la muerte de su hermana, pero nunca tuvo pruebas. «Tengo lo que necesitas», le dijo Francisca durante su encuentro en un café anónimo del centro. «Pero necesitaré tu ayuda cuando llegue el momento». Martín, un hombre de mediana edad con ojos marcados por el dolor, asintió. «He esperado 3 años por esto. Cuenta conmigo».
La siguiente pieza del rompecabezas fue más difícil de conseguir. Francisca necesitaba acceso a las cuentas en paraísos fiscales donde Juan ocultaba el dinero de sus operaciones ilícitas. Para ello, se acercó a Raúl Méndez, el contador principal de Juan, un hombre nervioso de 50 años con una debilidad: el juego. «Sé sobre tus deudas, Raúl», le dijo directamente cuando lo encontró solo en la oficina. «Y sé que has estado falsificando pequeñas cantidades para cubrirlas». El hombre palideció. «Señora Velasco, no me interesa denunciarte», lo interrumpió. «Me interesa hacer un trato, necesito información y a cambio te ayudaré a saldar tus deudas». Inicialmente reticente, Raúl finalmente cedió ante la evidencia que Francisca le mostró, pruebas de sus desfalcos que ella había documentado meticulosamente y el temor a lo que Juan le haría si se enteraba. Con cada pieza que añadía a su plan, Francisca sentía crecer su confianza. Ya no era la joven inocente que había entrado deslumbrada a la mansión Velasco. Se había convertido en una estratega paciente, dispuesta a esperar el momento perfecto para desencadenar su venganza. Una noche, mientras preparaba los últimos detalles, Juan entró inesperadamente a su habitación. Francisca apenas tuvo tiempo de cerrar su laptop. «¿Qué haces despierta tan tarde?», preguntó él, con evidente suspicacia. «Revisaba algunos catálogos para redecorar el salón principal», respondió con naturalidad. «¿Necesitas algo?». Juan la observó detenidamente antes de decir: «Mañana asistiremos a la gala benéfica de la Fundación Velasco. Es importante que causemos la impresión correcta». «Por supuesto, querido. Seré la esposa perfecta como siempre». Cuando él se marchó, Francisca respiró aliviada. El tiempo se agotaba. Juan comenzaba a sospechar, y ella sabía demasiado para que él la dejara simplemente marcharse si descubría sus planes. «Mañana», susurró para sí misma mientras enviaba un mensaje cifrado a Lucía. «Mañana comienza el fin de Juan Enrique Velasco Montero». La gala benéfica, anual de la Fundación Velasco, se celebraba en el imponente Museo Nacional de Arte, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Era el evento social más importante del año, donde la élite política y empresarial del país se reunía bajo la fachada de la filantropía para cerrar acuerdos y fortalecer alianzas. Francisca descendió de la limusina del brazo de Juan, deslumbrante en un vestido rojo escarlata de Valentino que contrastaba dramáticamente con su piel olivácea. Las cámaras estallaron en flashes mientras la pareja posaba sonriente. Nadie podía imaginar la tormenta que se gestaba tras esas sonrisas perfectamente ensayadas. «Recuerda quién eres esta noche», murmuró Juan, apretando su brazo con fuerza disimulada. «La esposa del hombre más influyente de México». «Nunca lo olvido, querido», respondió Francisca con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Soy exactamente quien tú creaste». El salón principal del museo estaba transformado en un oasis de opulencia. Arreglos florales monumentales, champán francés fluyendo sin cesar y una orquesta de cámara interpretando piezas clásicas creaban la atmósfera perfecta para lo que la sociedad mexicana llamaba caridad. Francisca se movía con gracia entre los invitados, saludando a políticos, empresarios y celebridades como si hubiera nacido en ese mundo. Nadie podía adivinar que bajo su compostura su corazón latía acelerado por la adrenalina de lo que estaba a punto de desencadenar. A las 9:30 en punto, como cada año, Juan subió al podio para dar su discurso. Mientras hablaba sobre la importancia de devolver a México lo que México nos ha dado, Francisca intercambió una mirada casi imperceptible con Lucía, quien se encontraba estratégicamente ubicada cerca de las puertas laterales. «Es hora», murmuró Francisca a través de su micrófono oculto. En ese mismo instante, varios eventos ocurrían simultáneamente. Raúl Méndez enviaba un paquete digital con información detallada sobre las cuentas offshore de Juan a 3 medios de comunicación diferentes. Martín Salgado entregaba a una fiscal anticorrupción la carpeta con pruebas sobre la muerte de su hermana Patricia, y un grupo de agentes de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción entraba discretamente al museo. Juan concluyó su discurso entre aplausos. Al bajar del podio, su mirada se cruzó con la de un hombre al fondo del salón. Francisca notó cómo la seguridad habitual de su esposo se transformaba en inquietud. «¿Quién es ese hombre?», preguntó casualmente, mientras tomaban sus lugares para la cena. «Nadie importante», respondió Juan secamente. «Discúlpame un momento».
Francisca lo observó dirigirse hacia una salida lateral, seguido discretamente por el hombre misterioso. Según sus cálculos, tenía aproximadamente 5 minutos antes de que el caos se desatara. Se acercó a la esposa del secretario de Hacienda, una mujer mayor conocida por su lengua viperina. «Señora Quintero, se ve espléndida esta noche. Francisca, querida, qué sorpresa verte tan radiante. El matrimonio parece sentarte bien a pesar de los rumores». ¿Rumores? La mujer se inclinó con aire conspirador. «Sobre las frecuentes reuniones privadas de Juan con cierta arquitecta. Pero supongo que en su posición una aprende a mirar hacia otro lado, ¿no?» Francisca sonrió enigmáticamente. «O quizás aprende a mirar exactamente donde debe, en el momento preciso». Antes de que la mujer pudiera responder, un murmullo recorrió el salón. Juan regresaba visiblemente alterado, seguido por 2 hombres de traje que Francisca reconoció inmediatamente como agentes federales. «Señor Velasco», dijo uno de ellos en voz alta, «necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre el proyecto Santa Lucía». El silencio cayó como una losa sobre el elegante salón. Todos los ojos se dirigieron hacia Juan, quien por primera vez en su vida parecía genuinamente desconcertado. «¿De qué están hablando? Esto es absurdo», protestó buscando con la mirada a sus guardaespaldas, quienes sorprendentemente no intervenían. «Tenemos órdenes de la Fiscalía Especializada, señor», insistió el agente. «Puede acompañarnos voluntariamente, o nos veremos obligados a utilizar otros métodos». Francisca se acercó a su esposo con expresión de preocupación perfectamente calculada. «Juan, ¿qué está pasando?» «Nada. Es un malentendido». Su voz denotaba tensión mientras sus ojos la escrutaban. «Llama a Fernández», ordenó, refiriéndose a su abogado. «Por supuesto, cariño». Francisca sacó su teléfono, pero en lugar de llamar al abogado, activó la siguiente fase de su plan: un mensaje predeterminado a 3 números diferentes. En ese preciso momento, los teléfonos de varios periodistas presentes en la gala comenzaron a vibrar con notificaciones de última hora. El titular era devastador. Exclusiva: Juan Enrique Velasco vinculado a lavado de dinero del narcotráfico y muerte de su primera esposa. El caos se desató. Flashes de cámaras, preguntas gritadas desde todos los ángulos, invitados abandonando precipitadamente el evento para no ser asociados con el escándalo. En medio de la confusión, Juan fue escoltado fuera del museo por los agentes federales, no sin antes lanzar una mirada de odio puro hacia Francisca. «Tú», articuló en silencio, «tú hiciste esto». Francisca sostuvo su mirada sin pestañear. Por un instante, dejó caer la máscara permitiéndole ver todo el desprecio y determinación acumulados durante meses. Luego, como la actriz consumada en que se había convertido, se derrumbó en lágrimas ante las cámaras, interpretando perfectamente el papel de esposa devastada y traicionada. «No puedo creerlo», sollozó mientras Lucía la abrazaba para consolarla. «Yo no sabía nada. ¿Cómo pudo engañarme así?». Los titulares del día siguiente fueron implacables. El Imperio Velasco se tambaleaba mientras nuevas revelaciones salían a la luz hora tras hora. Las acciones de sus empresas se desplomaron en la Bolsa Mexicana de Valores. Socios comerciales se apresuraron a desvincularse. Políticos que días antes se fotografiaban sonrientes junto a Juan, ahora negaban cualquier relación cercana con él. Francisca observaba todo desde la mansión, que repentinamente se sentía más grande y vacía. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas, amigos preocupados y curiosos que buscaban información de primera mano. «¿Ahora qué?», preguntó Lucía, quien se había mudado temporalmente para acompañarla. Francisca contempló el jardín a través de la ventana. «Ahora viene lo más difícil. Juan tiene recursos que aún no hemos neutralizado. Esto apenas comienza». Como si sus palabras hubieran sido una premonición, el teléfono sonó con un número desconocido. Al contestar, la sangre se le heló en las venas. «Impresionante jugada, querida», dijo la voz inconfundible de Juan. «Pero cometiste un error al subestimarme. Esto no ha terminado». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Francisca miró a Lucía con expresión grave. «Está usando su teléfono de emergencia. Si pudo llamar, significa que alguien lo está ayudando desde adentro. ¿La policía? ¿O alguien más poderoso?». Francisca se dirigió a su habitación. «Necesitamos activar el plan de contingencia. Ya».
Mientras preparaba apresuradamente una maleta, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Juan Enrique Velasco no era solo un empresario corrupto, era parte de una red de poder que se extendía por las más altas esferas del país. Y ahora, ella se había convertido en su enemiga número uno. 3 semanas después de la detención de Juan, Ciudad de México ardía con la fiebre del escándalo Velasco. Los noticieros no hablaban de otra cosa. Las redes sociales bullían con teorías y memes, y en cada café y oficina del país se discutían los detalles más escabrosos del caso. Francisca había desaparecido. Oficialmente, según su comunicado a la prensa, se había retirado a un lugar no revelado para recuperarse del trauma. En realidad, se movía constantemente entre diferentes ubicaciones, nunca durmiendo 2 noches seguidas en el mismo lugar. Lucía y un pequeño grupo de confianza eran sus únicos contactos con el mundo exterior. Las amenazas siguen llegando, informó Lucía mientras le entregaba un nuevo teléfono prepago en un pequeño apartamento en Coyoacán. Los abogados de Juan están argumentando que todo fue fabricado por ti en venganza por el aborto. Francisca asintió sin sorprenderse. Era exactamente lo que había anticipado. ¿Qué hay de la fiscal Mondragón? Sigue firme, pero está recibiendo mucha presión. Anoche intentaron secuestrar a su hijo a la salida del colegio. Esta noticia sí la alarmó. Necesitamos ofrecerle protección adicional. Contacta a Martín, él conoce personas que pueden ayudar. En su escondite, Francisca pasaba horas refinando la siguiente fase de su plan. No bastaba con haber expuesto a Juan, necesitaba asegurarse de que enfrentara todas las consecuencias. Y para eso, tenía que neutralizar a sus aliados más poderosos, aquellos que podían mover influencias para liberarlo, o peor aún, silenciarla permanentemente. Una tarde, mientras revisaba documentos, recibió un mensaje encriptado de Raúl Méndez. La araña se mueve. Cuidado. Francisca sintió un escalofrío. La araña era el apodo de Ernesto Valverde, un empresario aparentemente respetable que en realidad funcionaba como enlace entre políticos corruptos y el crimen organizado. Si Valverde estaba involucrado, significaba que el caso había escalado a niveles aún más peligrosos de lo que había previsto. Necesitamos acelerar, decidió. Esa misma noche, activó lo que llamaba el dossier nuclear, un paquete de información tan explosiva que podría hacer caer a media clase política del país. Lo había mantenido como último recurso, consciente del caos que podría desatar. A través de canales seguros, hizo llegar partes estratégicas del dossier a 3 destinos: un periodista de investigación internacionalmente reconocido, la embajada estadounidense, y un fiscal federal conocido por su integridad inquebrantable. Era un movimiento arriesgado, pero calculado para crear suficiente presión internacional que ni siquiera la araña pudiera neutralizar. El efecto fue inmediato. En menos de 48 horas, el caso Velasco pasó de ser un escándalo nacional a una crisis internacional. La DEA anunció que tenía interés en Juan por sus conexiones con el narcotráfico transnacional. El Departamento del Tesoro estadounidense congeló cuentas asociadas a sus empresas. Varios políticos mexicanos de alto rango anunciaron repentinamente problemas de salud que requerían su inmediata renuncia. Francisca observaba todo desde las sombras, moviéndose constantemente. Una noche, mientras se preparaba para cambiar nuevamente de ubicación, sintió una presencia extraña en el pequeño departamento que ocupaba en la colonia Roma. «Impresionante estrategia», dijo una voz desde la oscuridad. «Usar presión internacional para neutralizar las influencias locales». Francisca se giró bruscamente, alcanzando instintivamente el spray de pimienta que siempre llevaba consigo. En un sillón junto a la ventana estaba sentado un hombre mayor, de aspecto distinguido y ojos penetrantes. «Valverde», reconoció ella sin bajar la guardia. «¿Cómo me encontraste?» El hombre sonrió. «Tengo mis métodos igual que tú, pero tranquila, si quisiera eliminarte no estaríamos conversando. ¿Qué quieres entonces?» «Proponerte un trato. Juan se ha vuelto tóxico, demasiado expuesto. Ya no nos es útil». Francisca estudió cuidadosamente al hombre frente a ella. Ernesto Valverde era legendario por su frialdad para desechar aliados cuando dejaban de serle convenientes. ¿Qué clase de trato? Simple.
Dejas fuera del escándalo ciertos nombres que ambos sabemos tienes en tu poder, y a cambio, garantizo que Juan enfrentará todo el peso de la ley por sus crímenes, sin interferencias, sin escape. ¿Por qué confiaría en ti? Valverde se encogió de hombros. No tienes que hacerlo, pero soy un hombre práctico. Juan está acabado, y es mejor sacrificar una pieza que arriesgar todo el tablero. Se levantó lentamente. Piénsalo, tienes 24 horas. Después de que Valverde se marchara, Francisca contactó inmediatamente a Lucía y Martín. La situación había cambiado drásticamente. Es una trampa, insistió Martín. No puedes confiar en Valverde. No confío en él, respondió Francisca. Pero su oferta confirma lo que sospechábamos. Están dispuestos a sacrificar a Juan para protegerse. Tras horas de deliberación, Francisca tomó una decisión. No aceptaría el trato de Valverde, pero usaría la información para su ventaja. Si la araña estaba dispuesta a abandonar a Juan, significaba que su posición era más vulnerable de lo que aparentaba. A la mañana siguiente, Francisca hizo algo inesperado. Reapareció públicamente. Convocó una conferencia de prensa en un hotel céntrico, rodeada de un equipo de seguridad privada. Su aparición causó conmoción. Se veía demacrada pero determinada, vestida sobriamente y sin maquillaje. Agradezco su presencia, comenzó con voz firme. He permanecido en silencio estas semanas por razones de seguridad, pero ya no puedo callar ante las amenazas y mentiras que circulan. Con calculada precisión, Francisca narró su historia, el abuso sufrido el día de su boda, la pérdida de su bebé y cómo había descubierto gradualmente los crímenes de Juan. Describió su miedo inicial y luego su determinación al comprender que no solo era víctima de un hombre, sino de todo un sistema corrupto. No busco venganza, declaró con lágrimas contenidas que conmovieron a la audiencia. Busco justicia, no solo para mí o para Patricia Salgado, sino para todas las víctimas silenciadas por el poder y el dinero en nuestro país. La conferencia fue transmitida en vivo por todos los canales nacionales. Las redes sociales estallaron en apoyo. Justicia para Francisca y ni una más se convirtieron en tendencia nacional. Lo que Francisca no reveló públicamente fue que horas antes había enviado un mensaje a Valverde. No habrá trato, o caen todos o no cae ninguno. Era una apuesta arriesgada, pero calculada. Al exponerse públicamente, se convertía en una figura demasiado visible para ser eliminada sin consecuencias. Su historia había tocado una fibra sensible en un país cansado de la impunidad de los poderosos. Los días siguientes fueron intensos. Juan, desde prisión, emitió un comunicado acusándola de manipulación y asegurando que todo era una venganza por haberla descubierto en infidelidad. Nadie le creyó. Sus cuentas en paraísos fiscales fueron congeladas una tras otra. Sus socios comerciales lo abandonaron en masa. Incluso su madre, la respetada doña Augusta Montero, se desmarcó públicamente de él. 6 semanas después del escándalo inicial, se celebró la primera audiencia formal contra Juan Enrique Velasco. El reclusorio norte, donde estaba detenido, se rodeó de manifestantes que exigían justicia. Francisca asistió escoltada por guardaespaldas, vistiendo un sobrio traje negro que contrastaba dramáticamente con su palidez. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas nacionales e internacionales se agolpaban para conseguir un lugar. La jueza Carmona, conocida por su rectitud inquebrantable, presidía el caso. El acusado Juan Enrique Velasco Montero enfrenta cargos por lavado de dinero, evasión fiscal, fraude, asociación delictuosa y homicidio calificado, anunció la secretaria del juzgado. Cuando Juan entró escoltado por policías federales, sus ojos se encontraron con los de Francisca. Ya no quedaba nada del hombre poderoso y arrogante que había sido. Lucía demacrado, con el uniforme de prisión mal ajustado a su cuerpo, que parecía haber perdido 20 kilos. La Fiscalía solicita prisión preventiva sin derecho a fianza, debido a la gravedad de los delitos y el evidente riesgo de fuga, declaró la fiscal Mondragón. El abogado de Juan, un reconocido litigante de casos de alto perfil, argumentó vehementemente sobre irregularidades en el proceso y pruebas obtenidas de manera ilegal, pero la jueza Carmona se mantuvo imperturbable. Dada la naturaleza de los delitos y las pruebas presentadas, este tribunal considera que existe riesgo fundado de fuga y obstaculización de la justicia. Se ratifica la prisión preventiva sin derecho a fianza.
Al salir del tribunal, Francisca fue abordada por una multitud de periodistas. ¿Cómo se siente después de este primer paso hacia la justicia?, preguntó una reportera. No siento triunfo ni alegría, respondió Francisca con dignidad. Solo la certeza de que en México, tarde o temprano, la verdad encuentra su camino. Esa noche, en la privacidad de su nuevo apartamento en Polanco, mucho más modesto que la mansión que había compartido con Juan, Francisca recibió una llamada inesperada. «Señora Morales, soy Carlos Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción», dijo una voz grave. «Necesitamos hablar urgentemente, en persona». La reunión se celebró al amanecer siguiente en un parque poco concurrido del sur de la ciudad. Fuentes era un hombre de mediana edad con ojos cansados que hablaban de demasiados casos sin resolver. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Valverde ha desaparecido y con él documentación crítica para el caso». Francisca asintió, sin mostrar sorpresa. Lo esperaba. Es su modus operandi cuando las cosas se complican. ¿Tiene copias de seguridad de la documentación que entregó? Por supuesto. Francisca extrajo una memoria USB de su bolso. Pero hay más. Mucho más de lo que he revelado hasta ahora. Los ojos del fiscal se agrandaron. ¿Qué tan grande es esto realmente, señora Morales? Más grande de lo que cualquiera imagina. No solo implica a Juan y sus socios inmediatos. Hay jueces, generales, gobernadores. Es todo un sistema. Fuentes palideció. Eso es peligroso. La verdad siempre lo es, respondió ella con calma. Pero más peligroso es seguir permitiendo que estas personas operen con impunidad. Durante las semanas siguientes, la investigación se expandió como una telaraña, revelando conexiones cada vez más alarmantes. Juan, desde su celda, intentó desesperadamente negociar. Ofreció delatar a otros a cambio de beneficios procesales, pero era demasiado tarde. Nadie quería asociarse con él. Se había convertido en un paria, un símbolo de la corrupción que todos querían ahora distanciar de sus nombres. Una mañana lluviosa de noviembre, 4 meses después del inicio del escándalo, Francisca recibió una llamada de la fiscal Mondragón. Lo encontraron muerto en su celda esta madrugada, informó con voz tensa. Aparentemente, suicidio. Francisca permaneció en silencio por varios segundos, procesando la noticia. No sintió la satisfacción que había imaginado, solo un extraño vacío. ¿Está segura que fue suicidio? Oficialmente sí. Dejó una nota confesando todos sus crímenes y asumiendo responsabilidad exclusiva. Muy conveniente para muchas personas poderosas. Demasiado conveniente, coincidió Francisca. La muerte de Juan provocó un breve frenesí mediático, pero sorprendentemente, el caso no se cerró como muchos esperaban. La fiscal Mondragón, respaldada por la presión pública y la evidencia aportada por Francisca, continuó investigando la red de corrupción. 3 semanas después del suicidio de Juan, Francisca recibió una visita inesperada en su apartamento. Augusta Montero, la madre de Juan. La mujer, normalmente elegante y altiva, parecía haber envejecido 10 años. Quería verla personalmente, dijo con voz quebrada. Para entender, Francisca la invitó a pasar. Durante horas las dos mujeres hablaron con brutal honestidad. Augusta confesó que siempre había sospechado de la oscuridad en su hijo, pero había preferido mirar hacia otro lado. «El poder corrompe», murmuró, pero quizás Juan ya estaba corrompido desde antes. Antes de marcharse, Augusta tomó las manos de Francisca. «Lo que hiciste requirió un valor que pocos tienen. No te pido perdón en nombre de mi hijo, porque lo imperdonable no se perdona. Solo quiero que sepas que entiendo por qué lo hiciste». 1 año después de aquella fatídica noche de bodas, México seguía procesando las consecuencias del caso Velasco. Varios políticos de alto rango habían renunciado o enfrentaban procesos judiciales. Una reforma anticorrupción, impulsada por el caso, avanzaba en el Congreso. La sociedad civil, galvanizada, exigía mayor transparencia en todos los niveles. Francisca había establecido una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica, utilizando parte de los bienes de Juan que legalmente le correspondían como viuda. Su historia inspiraba a otras a romper el silencio. En el aniversario de la muerte de Juan, Francisca visitó el panteón donde estaba enterrado. No llevó flores ni pronunció palabras, simplemente permaneció allí, bajo el sol de la tarde, sintiendo cómo el peso que había cargado durante tanto tiempo
comenzaba finalmente a aligerarse. Al salir del cementerio se encontró con Lucía, quien la esperaba pacientemente. «¿Cómo te sientes?», preguntó su amiga mientras caminaban hacia el coche. Francisca contempló el horizonte de Ciudad de México, con sus contrastes de modernidad y tradición, opulencia y pobreza, corrupción y esperanza. «Como si finalmente pudiera respirar», respondió. «No hay justicia perfecta en este mundo, Lucía, pero hay momentos en que la balanza se inclina un poco hacia el lado correcto». Mientras el automóvil se alejaba del cementerio, Francisca miró por la ventanilla los edificios de la ciudad que ahora le parecían diferentes, menos amenazantes, más llenos de posibilidades. El Imperio Velasco había caído, arrastrando consigo parte del sistema corrupto que lo sostenía. Juan ya no podría lastimar a nadie más. No era un final feliz en el sentido tradicional. Las cicatrices físicas y emocionales permanecerían con ella para siempre, al igual que el recuerdo del hijo que nunca llegó a nacer. Pero era un final justo, un final mexicano, donde la justicia, aunque imperfecta y tardía, finalmente había llegado. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Lucía. Francisca sonrió levemente, por primera vez en mucho tiempo, sintiendo la ligereza de quien ha cerrado un capítulo doloroso de su vida. «Vivir, Lucía, simplemente vivir». Y mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Francisca Morales contemplaba el futuro con la serena certeza de quien ha atravesado el infierno y ha emergido, no indemne, pero sí más fuerte. Su historia, como tantas otras en México, era un testimonio de resistencia, de dignidad y de la inquebrantable búsqueda de justicia en un país donde ésta a menudo parecía solo un sueño lejano.